Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga más. El tema de hoy: Pedro y Juan son perseguidos. Pedro y Juan son arrestados. Abramos nuestras Biblias, vamos a leer Hechos, capítulo 5, versículos 17, 18, 19 y 20 para comenzar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí vemos un milagro de Dios, hermanos, para todos los que andan haciendo la voluntad de Dios. Pedro y Juan y los discípulos estaban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estaban cumpliendo con la orden que el Maestro les había dado: id y predicad el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Ellos andaban en obediencia, habían sido llenos del Espíritu Santo. Recuerden que continuamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya vimos que los apóstoles, los discípulos del Señor y toda la gente que creía en nuestro Señor Jesucristo tenían todas las cosas en común. También vimos a Ananías y Zafira, porque en ese tiempo todos los discípulos tenían todas las cosas en común. Quería decir que ellos no decían de sus propias cosas, de sus propiedades: esto es mío. Perdón. Más bien, cuando alguien vendía una de sus propiedades, llevaban el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para ayudar según sus necesidades, dice la palabra, ¿verdad? Creo que eso no tiene que cambiar. Tenemos que ayudar al necesitado, ¿verdad? También vimos que muchas señales y maravillas hacían Pedro y los discípulos, Pedro y Juan y los discípulos, llenos del Espíritu Santo. En una oportunidad, Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento, y todos los que conocían al cojo de nacimiento, porque toda la vida pues no había podido caminar, lo llevaban a la puerta del templo a pedir limosna. Pero Pedro y Juan pasaron y le dijeron: míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Y este hombre, que nunca había caminado, no solo se levantó a caminar, sino que saltaba como un venadito, saltaba de felicidad caminando, y no quería dejar a los siervos del Señor. Andaba con los discípulos, entró al templo con los discípulos, y los que lo conocían decían: este no es el hombre que siempre ha pedido dinero, ha pedido limosna allá afuera, ¿verdad? Él era. Pero llegó a oídos de los altos sacerdotes, y estos hombres decidieron arrestar a Pedro y a Juan, porque ellos predicaban y hacían milagros en el nombre de Jesús. Y entonces llegó el momento de que los sumos sacerdotes, los altos sacerdotes,
les dijeron a Pedro y a Juan y a los discípulos que no predicasen más en ese nombre, que no predicaran en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron que ellos tenían que hacer lo que habían visto y oído, porque ellos le iban a obedecer a Dios más que a los hombres. Entonces, en esta vez vemos que están los discípulos, Pedro y Juan, presos, pero llegó un ángel, hermanos, el ángel de Dios, y los sacó. Gloria a Dios. Y Él les dio una orden: id y puestos en pie en el templo, vayan al templo. ¿A qué? Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tenemos que creerlo y repetirlo. Tenemos que creerlo y predicarlo, gritarle al mundo incrédulo que venga a los pies de Cristo por su propia salvación, porque está escrito que vienen cosas terribles para todos aquellos que anden en contra de la palabra, que anden en contra de nuestro Señor Jesucristo, que anden en contra del llamado por su propia salvación. Entonces, continuamos. En el 21, hermanos, dice, siempre del capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Aleluya. Ellos estaban enviando a la cárcel, ¿verdad?, personas para que, llamando a los discípulos, pero ya el ángel de Jehová había enviado a liberar a sus discípulos. 22. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Perdón. 23. Diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Por supuesto, les repito, el ángel había sacado a los discípulos y las puertas estaban cerradas. Los guardias, no vieron qué es lo que sucedió. Gloria a Dios. Acuérdense que nuestro Dios es el Todopoderoso. Gloria a Dios. 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a pasar aquello. 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Esa es la obediencia de los discípulos. Estaban presos, pero ellos no, estuvieron presos, pero ellos no tenían miedo. ¿Por qué? Porque habían recibido una orden de Dios, ¿verdad?, dada por el ángel. Les dijo: id y vayan al templo a predicar toda la palabra, ¿verdad? Entonces, en el 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser aprehendidos por el pueblo. Gloria a Dios. El pueblo estaba viendo, hermanos, la mano de Dios. Lo único que
los altos sacerdotes, los religiosos, no entendían, ¿verdad? Ellos no tenían abiertos sus ojos espirituales. Gloria a Dios. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, ¿verdad? Pedro ya había predicado, ya había hablado a todo el pueblo al respecto de que el mismo pueblo, ¿verdad?, siguiendo las órdenes de los altos sacerdotes, fariseos, saduceos y escribas, ellos mismos habían pedido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ellos andaban detrás de Pedro y Juan y todos los discípulos. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta quién es el que está representando a todos los discípulos? Pedro, el que tiempo antes había negado a nuestro Señor Jesucristo. Pero él se arrepintió de haber negado a nuestro Señor Jesucristo y ahora él es el que anda al frente de todos los discípulos con Juan. 32. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, decía el apóstol Pedro. Nosotros somos testigos porque ellos anduvieron todo ese tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo por donde quiera, ¿verdad? Dice la palabra que andaban en los campos, andaban por las aldeas, andaban por las ciudades, predicando y haciendo milagros. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Se da cuenta quién es el que tiene el Espíritu Santo o a quienes viene el Espíritu de Dios? A los que andan en obediencia a Dios. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué los querían matar? Por la verdad. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo? Por la verdad. Él vino y murió en la cruz por usted, amado hermano, por usted, sí, por todos, por mí. Murió nuestro Señor Jesucristo en un madero. Con su sangre limpia pagó nuestros pecados. 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿verdad? Todos los que hemos leído la Biblia sabemos quién era Gamaliel. Un hombre estudioso, ¿verdad? Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel,
estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y verá usted por qué. 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Desaparecieron. Aleluya. Ahí vamos. 37. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció, dice. También él pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Verdad? No continuó. No hubo continuación. Pero escuche lo que dice este varón Gamaliel. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, se terminará. ¿Verdad? Gamaliel les estaba diciendo que no se preocuparan, que si era cosa de hombre, iba a terminar como todos los anteriores. Pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo importante, hermanos. Oiga lo que dijo este hombre. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo usando a este hombre estudioso de la ley, estudioso de la Torá, Gamaliel, maestro. Ahora les está diciendo, no vaya a ser que ustedes están luchando contra Dios. Mejor dejadlos, que si es cosa de hombre, se va a terminar. Pero si es cosa de Dios, no se acaba. Aquí sigue la iglesia, hermanos. Somos la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de predicar y no adherir nada a la palabra, porque eso es prohibido, eso es pecado. Tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar del lado de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por nosotros. Él vino y nos dejó su santo evangelio, pero también nos dice que nos instruyamos para que nosotros vayamos y prediquemos el santo evangelio, para que el santo evangelio llegue a las cuatro, ¿verdad? Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Que llegue la palabra de Dios a aquellos lugares donde no llega ni caballo, ¿verdad? Aquellos lugares donde solo el internet puede penetrar. Que la palabra de Dios, que la palabra que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, su santo evangelio, continúe día con día salvando almas. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, decía este hombre fariseo, porque él era un fariseo, él era un estudioso, un líder, ¿verdad? Un escriba, podemos decir, ¿verdad? Entonces en el 40 nos continúa diciendo, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles,
Después de azotarlos, oiga, se tomaban la imprudencia de golpear al que predicaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y está escrito que eso sucederá en los últimos tiempos. La iglesia será perseguida, hermanos. Usted que es cristiano será perseguido, si no es que ya estamos siendo perseguidos. Pero tenemos que, como así lo hacían los discípulos, ellos predicaban el evangelio, hermanos. Donde quiera que Dios les hablaba, el Espíritu Santo de Dios les hablaba, allá iban a predicar, y sabían que iban a llegar los altos sacerdotes a quererlos llevar presos, pero ellos siempre predicaban el evangelio. 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, los intimidaron, como que les pusieron presión, les metieron miedo para que no predicaran más en el nombre de Jesús. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero ya iban amenazados. ¿Qué haría usted si lo amenazan que no predique en el nombre de Jesús? Como cristiano que es, que lo van a meter preso, que lo van a azotar como azotaban en aquellos años los soldados romanos, como nuestro Señor Jesucristo fue azotado casi hasta la muerte. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos. Oiga, ¿de qué usted piensa que ellos salieron, los discípulos, gozosos? Ellos salieron de la presencia del concilio, de los altos sacerdotes, de los que los estaban amenazando. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Aleluya, ¿verdad? Ellos no salieron felices porque los estaban dejando libres, sino que porque habían sido azotados por predicar en el nombre de Jesús. Y aunque ahora les dicen no lo hagan más, ellos saben. ¿Por qué cree usted que yo estoy predicando ahora? ¿Por qué cree usted que escucha en las calles que se sigue predicando en el nombre de Jesús? Por eso mismo, porque ellos no pararon, ¿verdad? Y en el 42, oiga, y todos los días en el templo y por las casas, que eso es lo que se está haciendo en estos tiempos, también en las casas se predica el santo evangelio, ¿verdad? No solo en el templo, no solo en una iglesia, también en las casas, hermanos, ¿verdad? Tenemos que predicar el santo evangelio de nuestro Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es un trabajo, una tarea que usted y yo tenemos, amado hermano, de predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que no le gusta escuchar palabra de Dios. Hay mucha gente, yo he visto videos de que le dicen, no me prediquen, no quiero saber. A veces andan llenos de drogas, a veces andan llenos de alcohol, no los deja pensar, concientizar y hacen cosas, ¿verdad?, contra el cristiano. Pero sabe que no la hacemos, no la hace usted contra el cristiano, sino contra Dios mismo, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? Que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Estaba en contra de los cristianos que predicaban en el nombre de Jesús en estos tiempos, cuando la iglesia inició. Pero se le apareció nuestro Señor Jesucristo como una luz fuertísima, más fuerte que el mediodía, dice, ¿verdad? Y cayó el hombre y todos los que iban con él. Y Saulo de Tarso quedó ciego.
Y ya estando ciego se levantó y le dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué? Entonces le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, soy yo, Jesús, a quien persigues. Pero en realidad él andaba siguiendo, Saulo de Tarso andaba persiguiendo a los que predicaban en el nombre de Jesús. Pero Jesús no le dijo, tú andas persiguiendo a mis hijos, a los que predican en mi nombre, sino que le dijo, ¿por qué me persigues? Cuando usted le causa daño a algún predicador, alguno que anda en las calles predicando el santo evangelio de salvación, usted está contra Dios, ¿verdad? Por eso nosotros, oiga, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice la palabra, amado hermano. Por lo tanto, tenemos que seguir con ese ánimo predicando el santo evangelio sin ningún miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Emmanuel, ¿verdad? Dios le bendiga a todo aquel que no ha venido a los pies de Cristo. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, me entrego a ti. Señor Jesús, creo en ti, que eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios, quien murió en la cruz por nosotros, los pecadores. Entra en mi corazón, reina en mi corazón. Límpiame, purifícame y santifícame. Anótame en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Mi Señor Jesús, te serviré. Mi Señor Jesús, tomo mi cruz como tú dices y te seguiré. Amén.